El mundo está repleto de misterios. Nuestra pura existencia como especie, por sí sola, es uno de los más grandes y antiguos. Pero a lo largo y ancho del planeta, existen demasiados hechos inexplicables que los científicos ortodoxos tratan simplemente de explicar con intrincadas ecuaciones y teorías tan descabelladas que en vez de dar luz, terminan dando risa. Y es que cuando se trata de verdaderos enigmas, cuando no tienen idea de lo que está frente a sus narices, solo se lo atribuyen al azar o a una fuente conocida. Por supuesto que las piezas de los rompecabezas que arman estos expertos nunca encajan realmente, pero aún así intentan convencernos de su verdad. Hoy hablaremos de tan solo uno de estos tantos misterios que, como verán, no existe manera de explicar su existencia. Y es que se trata de unos objetos que simplemente no deberían estar ahí, pero también se trata de una aldea de personas que tampoco deberían existir. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y conspiración. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. En 1938, el profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, en China, Chi Pu-tei, decidió llevar a sus estudiantes en un viaje de expedición a uno de los lugares más recónditos del planeta, las montañas Bayan Karaula, que se encuentran a 640 kilómetros de la ciudad más próxima, que es Lhasa, en el Tíbet, en el no menos enigmático Tíbet. El profesor Chi, junto con sus estudiantes, buscaban una serie de cuevas cuya existencia conocían gracias a que formaban parte del folclore del lugar, y mucha gente hablaba de ellas desde muchos siglos atrás. Muchas de las personas que daban testimonio de la existencia de tales lugares aseguraban haber estado ahí y las describían como un complejo de túneles increíbles. Cuando los exploradores llegaron al lugar, el asombro fue infinito. Lo que descubrieron fue tremendamente impactante. Era una serie de túneles interconectados subterráneamente. Las paredes eran planas y cristalizadas, como si hubieran sido talladas con algún artefacto tecnológico que irradiaba un calor extremo. Encontraron pictogramas del sol, la luna, las estrellas, con una serie de puntos que los conectaban en una especie de mapa estelar, tallado todo esto en la roca. Dentro de las cuevas se encontraron algunos extraños esqueletos de personas diminutas enterradas en el interior del complejo de túneles. En principio pensaron que se trataba de una especie aún no determinada de primates, pero pronto desecharon la teoría. Y es que, como dice el mismo profesor Chi Pu-tei, ¿quién conoce a un primate que entierre a otro? Los esqueletos, sin embargo, encajan perfectamente con la descripción de los habitantes de una de las tribus que habitan actualmente la zona, los autodenominados Dropa, que son una especie que no encajan en ninguna categoría racial establecida por los antropólogos actuales. En primer lugar, son muy pequeños. La estatura promedio de un adulto es de apenas 1,25 metros. Son amarillos, con cabezas desproporcionadamente grandes y casi calvos, y sus ojos son grandes y azulados, pero no tienen aspecto oriental, sino que sus rasgos son más bien caucásicos, y sus cuerpos son delgados y frágiles, además de que el peso promedio de un adulto no sobrepasa
los 50 kilos. Pero el descubrimiento más fantástico estaba por ocurrir. Semienterrado entre la tierra debido a la erosión, había un disco de piedra, obviamente realizado por la mano de una criatura inteligente. El disco medía un poco más de 22 centímetros de diámetro, con 2 centímetros de grosor y además en el centro un agujero perfectamente circular de 2 centímetros de diámetro. Del centro salía un surco fino en espiral hacia el exterior con caracteres escritos. La datación más conservadora de este disco lo ubica entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad. Esto sería incluso más antiguo que las dataciones oficiales de las enormes pirámides de Egipto. Pero no fue el único. En total encontraron 716 discos, cada uno con caracteres diferentes. Estos discos habían sido simplemente etiquetados y guardados junto con el resto de los hallazgos en la Universidad de Beijing desde el día de su descubrimiento. En el transcurso de los siguientes 24 años, muchos arqueólogos y gente de ciencia habían tratado de descifrar los extraordinarios caracteres contenidos en estos platos de piedra, pero sin éxito alguno. Fue hasta 1962 cuando el profesor Zhou Nui, quien al enterarse de la existencia de estas enigmáticas piedras circulares, se propuso descifrar su contenido. De inmediato, él y sus colegas intuyeron que los surcos no eran simples dibujos, sino más bien se trataba de una escritura increíblemente antigua, grabada de algún modo desconocido y de tamaño casi microscópico. De ser esto cierto, sería la escritura más antigua conocida por el hombre en todo el mundo, ya que estamos hablando de al menos 10 o 12.000 años de antigüedad. El profesor empezó por transcribir con ayuda de una lupa muy minuciosamente los caracteres del disco a un papel. Demasiadas dudas asaltaron al profesor Zhou durante este proceso. Preguntas tales como ¿cómo un pueblo tan primitivo había sido capaz de realizar discos tan perfectos de piedra? ¿Cómo labraron una escritura tan minúscula en la piedra? ¿Quiénes eran los creadores de tal proeza? ¿Y con qué fin fabricaron estos cientos de discos? En fin, después de transcribir todos los discos, el profesor Zhou y sus colegas comenzaron la ardua tarea de transcribir su contenido. Finalmente, intercambiando los dibujos por palabras y frases, llegaron a descifrar parte del código de escritura. Hecho esto, se dedicaron a ordenar los discos de la forma más coherente que pudieron para hacer una transcripción parcial. La historia que descubrieron que se contaba en aquellos discos era simplemente alucinante. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones, y la presentó en la universidad para su posterior publicación, pero la universidad se opuso y prohibió tajantemente la publicación de tal historia. Lo que cuentan los discos es sobre una nave espacial llegada desde un lugar muy lejano, muy remoto del universo. Al detectar fallas en el funcionamiento del aparato volador, los tripulantes tuvieron que realizar un aterrizaje forzoso. La nave quedó casi inservible y por más intentos que hicieron para repararla, simplemente no hubo manera de hacerla funcionar nuevamente, por lo que tuvieron que quedarse a vivir en ese remoto lugar de la Tierra. Cerca del lugar había una tribu, los Han, quienes al ver a los recién llegados como enemigos, empezaron a perseguirlos y llegaron a matar a algunos. Los Dropa, como se autodenominaron los de la nave, mediante el lenguaje de señas hicieron entender a sus recientes vecinos que venían en plan pacífico y pronto hubo un entendimiento que les permitió vivir tranquilos. Los Dropa, que actualmente viven ahí, serían híbridos entre los humanos locales y los seres llegados en aquella desafortunada nave espacial.
A la luz de los descubrimientos, el gobierno chino decidió mejor ocultar la existencia de tales maravillosos objetos y tratarlos como un mito. Sin embargo, existen fotografías y testimonios escritos por el profesor Zhum y muchos otros investigadores que realizaron su propia interpretación de los discos que dan plena fe de la existencia, no solo de la existencia, sino de la historia extraordinaria y maravillosa que se cuenta en esos majestuosos discos de piedra. Parece que nos encontramos ante uno de esos casos que, al no poder desmentir, simplemente los ocultan para que no creamos en su existencia, para que no lleguemos a estudiar más, a descifrar más, a indagar más sobre la posible llegada de seres de otros mundos a nuestro planeta en tiempos lejanos. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que el contenido te haya sido de interés. Coméntame en la caja de comentarios lo que piensas al respecto de estos temas o de este tema en particular. Si el video te gustó, te voy a pedir que me des like, que compartas el contenido, que te suscribas al canal para seguir creciendo en esta comunidad. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.